Buenos días de nuevo, estudiantes, compañeros, profesores, decanos y vicerrectora, así como el personal de UNICEF que nos acompaña esta mañana. Gracias por vuestra paciencia, por vuestra resistencia. Esperamos que la intervención del profesor Julio Cisneros os ayude a aguantar en esta recta final de la jornada y os resulte igualmente interesante y provechosa como las anteriores. Julio Cisneros es profesor contratado doctor de nuestro centro, de la Facultad de Educación, pertenece al Departamento de Filosofía, Estética, Antropología y Sociología. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociologías por la UNED y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Está vinculado con nuestra institución desde hace más de 10 años y ha impartido Sociología en las anteriores diplomaturas de Trabajo Social y Terapia Ocupacional y también en las anteriores diplomaturas de los estudios de maestro. Hoy lo hace en los grados de maestro de nuestro centro. Además, acumula una dilatada experiencia al servicio de la Administración Pública, en concreto de la Administración de Centros Docentes, lo que completa su formación académica desde el punto de vista de la praxis y de la organización y gestión de centros educativos. Ha sido ponente invitado en diversos lugares, destacaría pues algunas universidades del entorno como la Autónoma de Madrid, la Universidad de Verano del Escorial y también la Universidad Autónoma del Estado de Zacatecas en México, por ejemplo. Sus intereses son muy amplios, es una persona muy polifacética, algo que a mí siempre me ha atraído y maravillado, y por tanto será difícil ahora exponer todos esos intereses. Pero bueno, por poner un ejemplo, ahora mismo dije algunas tesis doctorales que tienen que ver con el Open Data en educación o la transferencia de la investigación para la mejora de la calidad de la calidad educativa con personas con discapacidad. Al margen de su currículum académico y profesional, que es pues como el de muchos de nuestros profesores, ¿no? Hablo de los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, yo quisiera destacar ya para acabar algunas cosas de Julio. Una, su generosidad, por eso está hoy aquí y está en muchos lugares donde le pedimos, y es justo ser agradecidos con él. Y otra, su conciencia, ¿no? La conciencia y la perspectiva que tiene del tiempo y del lugar en el que nos encontramos. Tiene una virtud que hay que destacar y poner de relieve, y es que tiene una mirada de largo alcance, ¿no? que es capaz siempre de ver mucho más allá de donde nos detenemos los demás y desnudar, quitar esa primera capa de la realidad, de los fenómenos sociales para explicarlos desde el verdadero corazón y fondo de los mismos, ¿no? Yo por eso no tuve duda en que él sería el profesor indicado para acompañarnos esta mañana. Julio, pues, tuyo es el tiempo. Muchas gracias. Me ha dejado alucinado. Yo no sé, nunca me habían dicho tantas cosas seguidas. Me he dejado sin palabras. Pues tienes que dar la conferencia, ya, Julio. Sí, creo que va a ser breve. Bueno, en primer lugar, antes de empezar a leer nada, quería deciros que me siento muy enriquecido con lo que aquí he estado pasando esta mañana. No puedo decirlo de otra manera, me encantan los de arquitectura. Qué visión, qué ilusionismo, qué poderío. ¿Y cuánto tiene que ver con educación? Es lo primero que me vino a la cabeza. Antes estaba buscando yo ahí la frase, ¿cómo era la frase? La frase que tenía la Academia de Platón. Aquí no puede entrar nadie que no sepa geometría. Entendí todo, lo cuadró todo. Vi la arquitectura, vi la magia, vi hasta los conceptos de evidencia que se usan en educación. No, es que tiene que crear evidencias. ¿Evidencias? Haces así con el lápiz, pim, pam, pum, pam, toma evidencia, toma idea. Entonces, a mí ese efecto siempre me ha impresionado. Y además tiene un decano que es un provocador nato, que le envidio profundamente,
y dice cosas muy acertadas, ¿no? Y dice cosas muy acertadas. Bueno, primero, claro, ya lo voy diciendo, me siento profundamente satisfecho por estar aquí, sobre todo compartiendo con colegas como don José Ramón de la Cal, soberbio, que ha estado soberbio, con don Sergio Luján en la Escuela de Ingeniería Industrial. Impresionante la forma en que uno lleva a la práctica aquello en lo que cree. Con doña Ágata Sanguermi de la Facultad de Ciencias Jurídicas, que creo que lo veremos posteriormente, con Idoia Ugarte-Urruchaga, aunque no he visto toda su ponencia completa, me ha transmitido ese nivel de compromiso que necesita este tipo de causas. Así como la bienvenida más cálida a don Daniel Muñoz López de la UNICEF, organización que no por ser de las Naciones Unidas es de las que más sufren las consecuencias de este desorden internacional en el que vivimos. Y gracias a Javier Valenciano por creer en mí a la hora de desarrollar esta ponencia. Y por supuesto a la vicerrectora de Relaciones Internacionales, doña Fátima Guadamiña, y al director académico, don Raúl Martín, por hacer posible todo esto, ¿no? Gracias a todos vosotros. Seguramente vivamos tiempos nuevos, atípicos. Para algunos filósofos, como Zygmunt Bauman, tiempos líquidos. De textura inestable. Algunas certezas han sido doblegadas y rendidas a la incertidumbre y arrastradas por los conflictos de poder, intentando resolver problemas colaterales. Así observamos el mundo de la educación como un terreno oportuno para la instrumentalización. Con la educación se intenta resolver problemas de política social, atraer capitales exteriores, disponer de trabajadores más cualificados, tener más estudiantes y menos parados. Sí, no hay duda que vivimos tiempos convulsos para la educación. Con ello se ha logrado poner en primera línea un debate sobre la utilidad o el valor de la educación. Sus fines se debilitan ante tanta interconexión. La educación es valorada por la utilidad para la que se sirve. Sus fines son justificados por la función que cumple para la sociedad, para la economía, para la política. Sus fines son una variable dependiente de las mutaciones que otros acontecimientos explican. Ser ella misma no supone un valor significativo. Ser educado no está de moda. Por eso, cuando uno gira la vista atrás y ve ejemplos de autosuperación, donde la energía que afirma el ser en la convicción de uno mismo, de la fe en el talento y en el esfuerzo del autoconocimiento, no puede dudar de que aquello que logra la autoconstrucción personal es el valor intrínseco de la educación. Nos vemos seducidos por la tarea de recuperar la educación como un valor intrínseco del ser humano. Quisiera recordar de este modo el significado que ha tenido para el progreso de la educación las lecciones recibidas de los niños más débiles. Como nos enseñara María Montessori, cuyas investigaciones con niños con discapacidad, como diríamos ahora, permitieron el perfeccionamiento de una de las metodologías de aprendizaje más innovadoras del siglo pasado. O como el anterior siglo XIX, cuando el padre Andrés Manjón, observando a los niños gitanos, aprendió que cantar era un modo de aprender más efectivo que golpear. Toda la escuela nueva realizó un giro de 180 grados cuando puso en el centro de la educación al niño. Su centralidad es el eje sobre el que giran los contenidos, los currículos, las pedagogías. Su centralidad, y no las políticas para captar capital, es donde se ha progresado en educación. Pero permítame traer a esta mesa a uno de esos niños que demostró lo que pretendo explicar. Mejor ella que yo para hablar de lo que significa luchar para ser persona. Voy a presentaros
a Regina García López. Nació en 1898, año en el que nuestro país perdió las ganas de serlo, enfrascados en una guerra con los Estados Unidos y los independentistas de Cuba, Puerto Rico y las Islas Filipinas. De aquellos años surgió una fuerza increíble de superación en forma de niña, que a la tierna edad de los 9 años perdió los 2 brazos en un accidente. Despreciada, tratada como inútil, hizo que años después el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, le besara sus pies, tal como quedó registrado en el Movietone norteamericano en 1933. El 27 de marzo de 1936, ante un público de conciudadanos en su tierra natal, Asturias, y en la villa de Luarca, Regina García López, de nombre artístico La Asturianita, ya que sus habilidades para hacer cualquier cosa con los pies le permitió triunfar en el mundo del espectáculo, pronunciará un discurso en favor de la iniciativa que se llamaba Selección, con el objeto social de reunir fondos para becas de niños con talento, pero faltos de recursos. Aquí se ha hablado de derechos del niño, como si todo hubiese nacido con las convenciones, como si todo hubiese sido logrado por las leyes. Hay una lucha larga, muy larga, para conseguir que los niños tengan derechos y sobre todo para pelear por ellos. Y de esto va, creo yo, las palabras que en boca de ella voy a reproducir. Los niños huían de mí sin querer ser mis compañeritos de juego. Obtuve las primeras revelaciones de la compasión que hiere, que humilla. Las gentes derramaban sobre mí sus miradas piadosas. Pobre manquita, decían, y para los suyos, qué carga. Esto amargaba mi espíritu, tornándome hosca. Pasó el tiempo. Se despertó en mí una ansia de aprendizaje, de superación, y fui al colegio hasta que, ya pasada la edad escolar, me avisaron para que dejase mi lugar a otra niña. Para ejercitar mis pies yo no tuve otro maestro que mi propio ingenio, y mi propósito de utilizarlos para sustituir a las manos fue considerado como el resultado de una imaginación calenturienta. Viendo que Luarca era el pueblo más protegido por los filántropos, que gastaban sumas fabulosas en obras de caridad, me fui a verle uno a uno para que me apoyasen en los estudios. Yo quería ser maestra. ¿Sería que creían inútiles todos mis esfuerzos? ¿O que no querían emplear su dinero en prepararme, en hacer de mí una mujer útil como las demás? Lo cierto es que más o menos todos me decían lo mismo. Anda, niña, que no sabes lo que dices. Deja de todo eso y estate en el asilo. Come, duerme y reza, dando gracias a Dios por haberte deparado un lugar en donde vivir sin preocupaciones. El dinero lo debemos emplear en lo que sea útil. Yo se lo devolveré cuando lo gane. Y con una sonrisita de esas que nunca pude comprender, me despedían dándome palmaditas en el hombro. Ninguno me apoyó. Me vi en el hospital asilo a los 17 años, rodeada de inválidos, viejos y enfermos, a quienes la caridad iba arrinconando allí. Yo me vi como ellos, condenada a vivir como un despojo humano, pero sin haber producido antes, sin haber dejado huellas de mi paso por la vida. Todos los músculos de mi cuerpo gritaron íntimamente pidiéndome actividad. Las vidas en Fárfara pidieron manifestarse desde el fondo de mi ser. Mi cerebro respondió a los impulsos de mi corazón y salí de allí para vivir la vida según se presentase. En un supremo esfuerzo de voluntad, me convertí en la Asturianita, la artista cuya labor sirvió de ejemplo a los que no saben lo que significa quiere y podrás. Y aunque la mayoría de los espectadores solo veían en mí una hábil pedestrista,
No faltaba nunca público selecto que viese a la mujer que, despreciando la compasión, corrió en pos de la justicia de un continente a otro, dando pruebas de lo que puede la voluntad, de lo que logra el carácter, de lo que es posible hacer cuando el espíritu templado y el concepto de la propia valía se sobrepone a las asechanzas del infortunio y a los zarpazos del dolor. Así, convirtiendo el mundo en mi gran asilo, hice lo que me mandaron aquellos grandes señores. Me fui a él para vivir. Viví, sí, intensamente. Hice cuanto pude hacer los asilados de mi temple. Rendí tributo al Creador entonando un himno a la vida, al progreso, a la naturaleza y al amor. Con la voluntad hecha acción, aprendí, trabajé, gané, gasté, soñé, amé y realicé, porque dentro de mi cuerpo mutilado está el alma de una mujer de cuerpo entero. Ya retirada en mi aldea, los niños me rodearon, siempre considerándome su amiga, y año tras año me hacen compañía leyendo, ejecutando música o discutiendo un tema. Cuando les veo venir ateridos, mal alimentados, con los pies mojados y rendidos, de recorrer 4 veces diarias 3 kilómetros de carretera para asistir al instituto, cuando considero que lo mismo o acaso peor están otros muchos niños del concejo, se me levanta el alma rebelde contra todo lo que contribuye a envenenar el espíritu de los niños. El niño no es una bestia que se alimenta y domestica para que ayude al hombre en sus faenas, más o menos rudas. El niño es el hombre de mañana con derecho a manifestar su sentimiento y materia, y estos derechos todos estamos obligados a defenderlos como individuos y como ciudadanos. Después, se me ocurrió organizar el concurso selección para reunir los fondos de una beca popular. ¿Acaso para estos señores sería menos enojoso desprenderse de unas pesetas que tramitar un expediente? Yo vi cómo se recaudaban los fondos para una fiesta popular, cuyo fin era solo un rato de juerga. Con el optimismo genuinamente asturiano que hay en mí, me dirigí a esos señores que, lejos de tomar en consideración este mi sano afán, ajeno a todo fin bastardo, procuraron disuadirme, convencerme de la inutilidad de mi empresa. Sonreí al oír sus razonamientos y pensé, son los mismos que antes me negasteis el apoyo, los mismos que me considerabais un parásito social. Habéis medido mi capacidad y energía por la vuestra. En mis condiciones físicas y económicas seríais pobres guiñapos humanos. La ley de la compensación existe. Iré de casa en casa y uno a uno hablaré con todos los vecinos del concejo, y lo que podría hacer uno solo, lo tendrán que hacer entre muchos, pero lo harán. Habrá una lista de suscripción en cada fábrica, en cada taller, en cada sociedad, en cada pueblecito, y por si esto no basta, la asturianita volverá a la escena con la doble misión de artista y ciudadana, defensora de los derechos del niño. Ahora ya no es la pobre adolescente sin brazos que pide apoyo para capacitarse, no. Ahora es el manantial inagotable de ternura para todas las víctimas de la ignorancia. Es el crisol en que se funden todas las aspiraciones de una raza. Es el ejército de soldados que defienden sus derechos. Es la niñez, la juventud, el pueblo entero que reclama justicia para los méritos de cada individuo. Bien, hasta aquí un extracto del discurso de Regina García López, la asturianita. Murió en Madrid en 1942, en la cárcel de mujeres de Ventas. No puedo más que añadir que la figura de este carácter me ha perseguido toda la vida. Supera con creces mi fuerza de voluntad, mi carácter. Pero marca un antes y un después a quienes piensan que somos peones en un tablero lleno de trampas. Aguijonea el espíritu inquieto y calienta con su coraje hasta que saltas de tu asiento. Esta conferencia podría haberse llamado El niño y su centralidad en la educación, pero dado que la propia educación parece haber perdido su propia centralidad,
parece más oportuno que nos fijemos en la voluntad de ser, de afirmación esencial, de fuerza y firmeza indestructible, de que el niño es la centralidad de la educación y de que sus derechos son un compromiso que la sociedad manifiesta consigo misma, que solidifica, en vez de licuar, su realidad. Muchas gracias.